Bueno, de las dos partes, ¿eh? Pues Yunes era bueno hasta que dejó de ser bueno y se fue a Morena. Yunes era malo hasta panista, que dejó de ser malo porque se fue a Morena. Lo mismo con Pérez Dayán, que antes era, bueno, pues corrupto, neoliberal, etcétera, y ahora es el héroe de la 4T. Yo no lo he llamado así, ¿no? A Me ver, parece que ¿Cómo calificarías la posición de Pérez Dayán? Pues es una posición completamente jurídica, ¿no? Apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegada a las propias recomendaciones que ha emitido, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de soberanía, en materia de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los mismos. Es una sentencia que emana precisamente de antecedentes que habían encabezado la propia Norma Piña, el propio ministro Pardo Rebolledo, el propio ministro Luis María Aguilar. Son antecedentes que ellos mismos habían encabezado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa a esta discusión. Margarita Ríos Farjat, en su entrevista, precisamente un compañero de Kenia López Rabadán, siendo senador, el senador Cepeda, le hizo una pregunta sobre si se atrevería a declarar inconstitucional una reforma constitucional, y Margarita Ríos Farjat, ministra de la Corte, dijo no, porque esos son los antecedentes, porque esas son las resoluciones de la Corte, y no me atrevería porque estaría usurpando las funciones, facultades y competencias del Poder Reformador, que es el Poder Constituyente Permanente integrado por las cámaras del Congreso de la Unión. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Hola, hola vecinos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Vecino Informa. Les saluda como siempre Alex Sabido, transmitiendo para ustedes hoy miércoles 6 de noviembre del 2024. Pues mis amigos, a continuación escucharemos el debate entre Andrea Chávez y la eterna plurinominal Kenia López Rabadán. Kenia López, si le prestan atención, se darán cuenta de que la señora habla desde su experiencia como panista. Todo lo que ella dice es lo que han hecho los paniaguados durante toda su existencia. Ella acusa de que el voto del ministro Pérez Dayán el día de ayer en contra de este proyecto que pretendía inconstitucionalizar la reforma al Poder Judicial, dice ella que fue comprado, que fue amenazado, etcétera, etcétera. Andrea Chávez, como siempre, dio una cátedra, incluyendo a Azucena Uresti, y les dijo a estos personajes: ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Simplemente preséntalo. Donde quieras, donde más te guste, presenta tus pruebas. Nuevamente Kenia López Rabadán hablando desde las vísceras, porque la señora pues evidentemente está preocupada de que en algún momento ese puesto, esa curul plurinominal que tiene, la pierda con estas reformas que se están realizando poco a poco dentro de nuestra Constitución. Vámonos rápidamente a escuchar, mis amigos, este encontronazo entre Andrea Chávez y la diputada Kenia López Rabadán. Es lamentablemente claro que la justicia en nuestro país ha sido secuestrada. La democracia ha sido desplazada por un gobierno que no tolera contrapesos. Yo estoy absolutamente clara que el voto del ministro, que el voto de los magistrados en el Tribunal Electoral, que el voto de unos cuantos en el INE, porque por cierto, no estoy hablando de las instituciones completas, sino de unos cuantos traidores, tiene que ver con amenazas, como amenazaron a los senadores, tiene que ver con coacción. ¿De Dayán? ¿Contra Dayán? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué amenazas? Pues, hay que saber exactamente, lo decía muy bien hace rato Pati Aguayo. Esto no está terminado, hay que ver en unos meses a cambio de qué. Yo estoy convencida. Si un gobierno tiene que usar la amenaza, la coacción, el secuestro de los padres, el guardar bajo la mesa carpetas de investigación, el que ya no te vaya a pasar nada si eres un corruptazo, pero votando como quiere el gobierno ya no te va a pasar nada. Pero el origen bueno, sí es, digamos, una amenaza, pero el origen de la amenaza pues lo genera el corrupto claro, también. Claro, por supuesto. ¿No? A eso me refiero. O sea, si todo sí eso... lo usan como un arma, pero pues de los dos lados está mal. Ya, pero no era corrupto cuando ellos lo presentaron a elecciones. Ahí no era corrupto, ¿no? Si Solo cuando se vino Morena y al revés. Si el gobierno tiene que ocupar eso, de vas a dejar de estar en prisión a cambio de tu voto, vas a dejar de ser acusado de acoso sexual, que es uno de los rumores del ministro, entonces a cambio de tu voto. Pero antes no estaba acusado de acoso sexual, antes del voto. No, bueno, eso ya se sabe, eso ya se sabe hace pero yo no vi a los integrantes de la oposición denunciando eso previo al voto del ministro Pérez Dayán. Me parece una completa hipocresía. Si el gobierno ocupa eso para tener votos y secuestrar la democracia, y que evidentemente con eso se subordina el Poder Judicial, me parece que es un gobierno terrible. ¿Hay una carpeta de investigación contra el ministro? Es que no lo sé, es cierto. No, miren, yo combinaría a las representantes y a los representantes
presidentes de Acción Nacional y del PRI, si tienen algún tipo de prueba sobre el voto del senador, que ellos presentaron elecciones, por cierto, en ese momento no era corrupto, sino hasta después cuando ya votó la reforma constitucional. ¿no? Me parece que hay que ser muy cautos. Si tienen algún tipo de prueba, preséntenlas ante la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía quien, dentro de su autonomía, La misma fiscalía que ya guardó las armas. si tienen algún tipo de herramienta que logre acreditar que se compró la voluntad del ministro, O sea, ¿tú crees que el voto que se compró, por ejemplo, la voluntad senador de Yunes los diputados fue locales? espontáneo? Yo no te interrumpí, querida Kenia. En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué ahí no nos dicen que los compramos? En el estado de Durango, el Congreso local, mayoritariamente priista, votó a favor de ambas reformas, tanto la reforma al Poder Judicial como la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué allí no es corrupción? ¿Por qué allí no compramos voluntades? ¿Por qué solamente cuando hay un voto definitorio, entonces ya está completamente comprado? Nuevamente reitero, si tienen algún tipo de prueba, preséntenla ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de su mejor agrado en alguna entidad federativa para que se proceda con las investigaciones o realicen las denuncias en las redes sociales con documentos que acrediten sus dichos, porque si no, solamente son dichos y nada más. Bueno, de las dos partes, ¿eh? Pues Yunes era bueno hasta que dejó de ser bueno y se fue a Morena. Yunes era malo Sigue siendo hasta panista. que dejó de ser malo porque se fue a Morena. Lo mismo con Pérez Dayán, que antes era, bueno, pues corrupto, neoliberal, etcétera, y ahora es el héroe de la Yo 4T. no lo he llamado así, ¿no? A Me ver. parece que en ¿Cómo su caso, calificarías la posición de Pérez Dayán? pues es una posición completamente jurídica, ¿no? Apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegada a las propias recomendaciones que ha emitido, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de soberanía, en materia de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los mismos. Es una sentencia que emana precisamente de antecedentes que habían encabezado la propia Norma Piña, el propio ministro Pardo Rebolledo, el propio ministro Luis María Aguilar. Son antecedentes que ellos mismos habían encabezado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa a esta discusión. Margarita Ríos Farjat, en su entrevista, precisamente un compañero de Kenia López Rabadán, siendo senador, el senador Cepeda, le hizo una pregunta sobre si se atrevería a declarar inconstitucional una reforma constitucional, y Margarita Ríos Farjat, ministra de la Corte, dijo no, porque esos son los antecedentes, porque esas son las resoluciones de la Corte, y no me atrevería porque estaría usurpando las funciones, facultades y competencias del Poder Reformador, que es el Poder Constituyente Permanente integrado por las cámaras del Congreso de la Unión. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Tan claro que mientras ayer estaba la sesión en la Suprema Corte de Justicia, los impresentables senadores del régimen y del gobierno estaban amenazando con hacerles juicio político a los abogados, a los ministros que estaban resolviendo sobre la constitucionalidad del proyecto. Es evidente que hay una embestida del gobierno en contra de quien piensa distinto y sobre todo de quien tendría que resolver. Claramente hoy no hay libertad en el Poder Judicial. Claramente hoy están aplastados por este poder. Muy bien, amigos, pues ahí escuchamos. Andrea Chávez, ni la risa se aguanta, porque evidentemente lo que está diciendo Kenia López es mentira. De entrada, la doctora Claudia Sheinbaum dejó muy en claro que esto del juicio político a estos personajes era vil provocación política. Los paniaguados así lo quisieran, cosa que la doctora dijo no va a ocurrir. Los que sí solicitaron, y con todo su derecho, el juicio político para estos ministros fueron los del Partido del Trabajo. Ellos allá en la Cámara, en el Legislativo, solicitaron ese juicio político. Así que no venga Kenia López a mentirle al pueblo de México, a decir que desde el gobierno se les amenazó y desde el gobierno estaban los impresentables diciendo no, hay que ser claros. 7 de los 8 ministros que ellos creían tener en el bolsillo violaron la Constitución diciendo que sí podían invalidar la reforma. Uno de ellos, tuvimos suerte, de alguna forma, por así decirlo, tuvimos suerte y decidió, pues, apegarse a lo que aprendió en sus clases de Derecho. De antemano, mis amigos, les agradezco muchísimo si llegaron al final de este video. Como siempre, los invito a compartir la información. Dejen su comentario. Ya saben, pues en estos momentos estamos celebrando porque pues el día de ayer perdió Norma Piña, perdió el PRIAN, ganó la democracia, ganó México. No tocaron la reforma
Y por eso es que están tan ardidos, amanecieron el día de hoy sumamente adoloridos los panistas y como siempre van a seguir diciendo que este país está en llamas. Pero bueno, allá ellos que son los únicos que se lo creen. Cuídense mucho, vecinos, gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un siguiente video.